Cuando no haya más lugar en el infierno, los muertos caminarán por la tierra. Hola lectores, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida una semana más, un día más a este canal que ya tiene bastante tiempo en pausa cerrado. Hace muchísimo que no me doy la oportunidad de hacer un video, de subirlo, de platicar con ustedes sobre libros, y es por eso que el día de hoy quiero darme el tiempo, la oportunidad de platicar con ustedes de mi última lectura, porque fue un libro que disfruté muchísimo, que me gustó, que me sorprendió. La verdad es que no tenía muchas expectativas de esta lectura porque generalmente este tipo de libros suelen decepcionarme porque me parecen hasta cierto punto muy simples, muy sencillos. La historia puede que no me aporte nada, no me aporte mucho, pero en esta ocasión este libro me sorprendió de una manera que no esperaba, y pues para bien. Y bueno, si tú todavía no me conoces, no sabes quién soy, no sabes de qué hablo, me gustaría platicarte que yo soy Andy. Me gusta también hablar de libros como muchísima gente aquí en YouTube, así que te invito a que, si tú no has visto ninguno de mis videos, te quedes en esta ocasión, y si al final de este video te gusta la recomendación que te di, pues me regales un like, me regales algún comentario, que te suscribas al canal, porque a ti pues no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo realmente a crecer, a seguir compartiendo experiencias y lecturas y recomendaciones con todos ustedes. Así que bueno, vamos a platicar un poquito de esta lectura de la que les quiero hablar. Hace muchísimo tiempo que yo no encontraba un libro que me diera terror, que me diera pánico, que me estresara, que me dejara una sensación de intranquilidad o de tensión. Y no es que este libro me haya asustado, pero sí tengo que reconocer que en ciertos momentos me provocaba esa sensación de tensión y de estrés por saber qué es lo que iba a suceder en las siguientes páginas. Entonces creo que eso es de aplaudir, y eso fue lo que en primer lugar me atrapó de este libro. Pero bueno, ¿de qué libro les estoy hablando? ¿De qué autor o de qué va todo esto? Bueno, les estoy hablando del inicio de una trilogía de libros de terror más encaminado al subgénero de los zombies. Es un libro que, les digo, me sorprendió muchísimo, escrito por un autor español llamado Manel Loureiro. Aquí lo tengo anotado porque no sé cómo se pronuncia. Es un autor, les digo, español, que debutó con este libro en particular después de que él en sus ratos libres decidiera escribir un blog para entretenerse sobre una historia ficticia de cómo sería el mundo si fuera acosada por una pandemia que convirtiera a los vivos en no muertos. Entonces, bueno, fue tanto el éxito que tuvo este blog que pues una editorial decidió que tenía que publicarlo porque la historia era demasiado buena. Había muchísima gente leyendo este blog pues en vivo después de que este autor publicara estos fragmentos, así que no tardó en ser publicado, y qué bueno, porque fue una historia que pues vale la pena leer. Les digo, este libro es el inicio de una trilogía. Se empieza con Apocalipsis Z, el principio del fin. Ya desde ahí nos está dejando ver claro que pues todo esto va, pero sí con todo, porque pues estamos hablando de una pandemia. Y más o menos, ¿de qué trata este libro? Bueno, les comento, se trata precisamente de un abogado que vive en España, y este abogado, digamos, empieza a ver noticias aisladas en países remotos acerca de conflictos ahí sociales, políticos que se están dando, que él no entiende mucho de qué van, porque pues sabe que la televisión suele o tiende a manipular las cosas para que la gente no se asuste, para que la gente no haga escándalo. Así que él no sabía realmente si lo que estaba viendo en televisión era real, pero sabía que algo sucedía, pero sabía que algo pasaba, aunque no entendía muy bien de qué iba. Así es como vemos poco a poco que en su diario, en su blog, él iba escribiendo estas cosas que él veía mientras estaba haciendo su vida normal como abogado. Hasta que hubo un punto en el que la información empezaba a escasear, pero también al mismo tiempo esta información se iba haciendo cada vez más perturbadora, más siniestra, más fuerte, porque se estaban escuchando rumores acerca de que la gente estaba comportándose de manera extraña, teniendo comportamientos pues que iban encaminados un poquito incluso al canibalismo, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos viendo que algo encaminado en relación a los zombies estaba sucediendo. Bueno, este abogado, esta persona de la que realmente no conocemos su nombre en todo el libro,
nos está contando cómo fue que vivió todo este proceso, ¿no? Cómo fue que esta pandemia comenzó ya a tomar esas dimensiones pues mundiales, a tal grado de que empezaban a hacer estas toques de queda, esta ley marcial, hubo evacuaciones de ciudades, de lugares, y bueno, a la gente, a la población no les explicaban lo que estaba sucediendo, pero les decían que algo malo, algo complicado estaba pasando, así que era por eso que los evacuaban de estas ciudades. También vemos cómo este abogado en algún punto se negó a que lo sacaran de su casa porque decía, bueno, no pasa nada, yo no creo muy bien lo que están diciendo, voy a ver qué pasa, aquí me quedo en mi casa, vamos a ver cómo reaccionan las cosas, cómo pasan, cómo se desenvuelven. Y este fue el primer error que él cometió, pero que al final de cuentas le salvó la vida. Y les digo, bueno, no les voy a hacer muchos spoilers, pero sí nos encontramos ya ante un protagonista, ante uno solo, que se encuentra ante una situación muy difícil porque se da cuenta ya en algún momento que la pandemia llegó incluso a la puerta de su casa, y que si se asoma por la ventana o que si se asoma por la puerta se va a encontrar con un ejército de no muertos que quieren entrar para devorarlo. Y pues bueno, él sabe que en algún momento va a tener que irse de su casa porque no se puede quedar ahí, porque la comida se le acaba, la electricidad se le termina, el gas también, el agua, porque las ciudades colapsaron, porque ya no hay más gobierno, porque ya no hay más personas en el mundo que se hagan cargo de este tipo de cosas. Así que sabe que para sobrevivir va a tener que salir de su casa. Es ahí donde se va a enfrentar a un montón de situaciones bien complicadas, bien difíciles, que pues bien va a valer la pena que ustedes las descubran si se animan a leer este libro. Y bueno, hasta aquí va a llegar un poquito esta parte del resumen de la trama, porque no les quiero hacer ningún spoiler, pero sí les digo que este no es un típico libro de zombies que no sé, que ustedes hayan leído antes, si es que han leído alguno, porque tiene algunos elementos que yo considero que son rescatables. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que me gustó de este libro y de lo que no me gustó también. Mira, ¿te das cuenta de que estás apareciendo bañándote en el video? Vamos a comenzar con lo que me gustó de este libro. Para empezar, tiene un ritmo muy bueno. Siento yo que es bastante constante porque no pierde jamás el interés del lector. O sea, tú quieres estar leyendo página tras página tras página porque sabes que cada vez que sigas avanzando te vas a encontrar con cosas más interesantes, más fuertes, más intensas, con más emociones, y eso obviamente te provoca no querer soltar el libro. Y bueno, yo considero que tiene un ritmo muy constante porque no te aburre en ningún momento. Otro de los puntos que, como les decía, este libro comenzó siendo escrito como un blog en internet, así que vemos cómo está escrito como una especie de diario en el que el protagonista está escribiendo ahí sus memorias, cómo están pasando las cosas, cómo están sucediendo, cómo las está viendo él, y eso lo vuelve un poquito íntimo y también fácil de leer para el lector porque no hay palabras muy rebuscadas, porque no hay situaciones muy elaboradas, simplemente estamos viendo cómo una persona está escribiendo en su diario, y eso lo vuelve pues muy personal, muy íntimo, muy fácil de leer, y siento que pues eso también es un punto a su favor. A su vez, esto también está de la mano al hecho de que los capítulos en este libro son muy cortitos, así que pues eso facilita el que si tú quieres, por ejemplo, darle una pausa a la lectura porque vas a hacer otras cosas, el capítulo no dura más de 5 minutos, más de 10 minutos, así que fácilmente lo puedes cortar sin tener que dejar el capítulo a la mitad, y eso pues también te ayuda a mantener ahí la atención, a que no te pierdas en la lectura, a que tú digas, me quedé en esta parte cuando vuelvas al libro, y eso pues también es un acierto, ¿no? Porque no te pierdes, porque no te confundes, porque no hay un punto en el que digas, bueno, ¿en qué estaba? ¿En qué me quedé? Vamos a regresarnos un poquito. No, este libro lo que tiene es que tiene capítulos muy cortitos que pues vuelven muy fluida la lectura. Ahora, una de las cosas que también me gustó muchísimo es que no nos encontramos muchísimos personajes. Al inicio del libro nos encontramos unos cuantos porque estamos viendo cómo pues antes de la pandemia el protagonista tenía una vida, así que nos encontramos a muy poquitos personajes, y después de que la pandemia alcanzara ya estas dimensiones colosales, mundiales, nos encontramos después de esto a muy poquitos personajes. No les voy a hacer muchos spoilers, sí nos encontramos alguno que otro personaje, pero el libro como tal se centra totalmente en las peripecias, en el camino, en las andanzas de este abogado, y la única compañía que tiene durante todo el libro es la compañía de un gato que él tiene desde que era un bebecito, un gatito, ¿no? Entonces los únicos dos personajes, digamos, principales son este abogado y su gato Lúculo.
leerlo. Ahora, el conflicto de este libro es, siento yo, muy claro y muy preciso, porque nos están platicando, este protagonista nos está platicando cómo él comenzó a ver algo realmente muy lejano, muy casi imposible de que sucediera, pero poco a poco esa pandemia se fue acercando cada vez más a su país, a su ciudad, a su casa, a su barrio. Entonces el conflicto es muy importante y es muy claro y es muy preciso, ¿no? O sea, que él tiene que moverse de su casa porque si no va a terminar siendo devorado por estos zombies, por estos no muertos, y él claramente no quiere ser devorado. Él tiene ese instinto de supervivencia pues muy fuerte, muy claro, y él quiere encontrar a más personas, él quiere sobrevivir, él quiere irse de ahí y tal vez encontrar la posibilidad de encontrar un lugar en el que la pandemia no haya llegado, que haya más personas, que haya una colonia o incluso una ciudad. Y durante todo el libro las situaciones que él está pasando también son muy claras y muy precisas, son muy atrapantes, muy impactantes, muy pues que te mantienen ahí al filo de las hojas para saber qué es lo que está pasando y cómo la está pasando. Y es lo que les digo también de las descripciones que también son muy buenas, no solamente de las situaciones que está viviendo, sino incluso de los zombies o de estos seres en particular. Esto es algo que yo nunca había leído en ningún libro de zombies, porque aquí el protagonista, bueno, el autor, a través de la voz del protagonista, se da la oportunidad de explicarte incluso cómo son estas criaturas, estos zombies, cómo hay una escena incluso en la que te cuenta cómo se está dando ese proceso de transformación de una persona viva a una persona no muerta que busca pues devorar a las personas, ¿no? Transmitir o seguir esparciendo este virus a más y más y más, ¿no? Entonces las situaciones que vive, las descripciones que tiene de los zombies también me gustaron muchísimo, porque no los pinta como un ser sobrenatural y muy poderoso que corre, que devora, que hace, no, son realmente, siento yo que la forma en la que un zombie sería si es que eso llegara a pasar en la vida real. Y eso fue algo que a mí me gustó muchísimo y que rescato infinitamente, porque eso fue lo que me hizo sentir tensión y miedo de saber que realmente un apocalipsis zombie sí puede pasar y que así sería si es que sucediera. Y bueno, les digo, eso fue lo que a mí me gustó muchísimo, porque te cuenta paso a pasito cómo fue que la humanidad fue perdiéndose a partir de esta pandemia que pues sí, arrasó con toda la humanidad. Paso a paso te va él explicando cómo fue que lo vivió, cómo fue que la pasó, y eso yo lo rescato muchísimo y eso fue lo que a mí me encantó. He escuchado por ahí que los otros dos libros no son tan buenos como este, pero al menos este fue maravilloso. Yo lo recomiendo muchísimo si es que ustedes le han leído libros de terror y más del género del zombie, y si no son mucho de leer este tipo de libros, creo yo que esta es una muy buena opción para hacerlo, porque es increíble. Ahora vámonos con algunos puntos que no me gustaron, porque también durante la lectura hubo algunas cosas que me estresaron, que no me gustaron, que no terminé yo de entender, y pues se los voy a platicar para que en algún momento ustedes toman la decisión de si se animarían a leer este libro o no. Una de las cosas que no me gustó de este libro fue que a veces, en ocasiones, y les digo no siempre, parecía que este libro estaba siendo escrito por un niño o por una persona realmente muy novata, porque el lenguaje que utilizaba era demasiado simple, demasiado sencillo. Les digo, eso en ocasiones es bueno, pero a veces yo decía, es que esto es demasiado, o sea, es demasiado infantil, es demasiado ridículo, es demasiado simple, es demasiado sencillo, y eso pues no me terminó de gustar. Otra de las cosas imperdonables que yo encontré en este libro, dirán ustedes, bueno, eso realmente pues ¿en qué te afecta, no? Pero siento yo que siendo un libro publicado por una editorial importante, ya con tantas ventas, creo que deberían tener muchísimo cuidado con la redacción y la ortografía de una historia tan vendida como esta, ¿no? Y yo a lo largo del libro me encontré con muchas faltas de ortografía, con muchos errores de redacción que sí me incomodaron bastante, que yo digo, ¿cómo era posible que se pasaran por alto estos errores que pues sí están muy visibles en la novela, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro punto que a mí no me gustó. Otro punto que siento yo que fue un fallo también para la lectura es que a veces había capítulos demasiado cortitos. O sea, yo no tengo problema con esto, porque les digo, puede que haga que la lectura sea muy fluida, pero a veces eran capítulos que no llegaban a ningún lado, o sea, que nada importante sucedía, que nada impactante pasaba en este capítulo. Era como si te contara nada más que el protagonista estaba de una habitación y llegó al patio y ahí se encontró con un recuerdo.
o sea, nada importante, nada impactante, nada que aportara, así que yo sentía que ese capítulo realmente lo podía unir con el anterior o con el siguiente para que fuera un poquito más fluido, así que eso pues no me terminó de convencer, pero les digo, realmente no afecta mucho a la trama o al desarrollo de la historia. Otra de las cosas que no me terminaron de encantar es la relación tan complicada y tan difícil que tiene el protagonista con su gato, porque parecía de verdad que el gato era como un ser tan poderoso, tan omnisciente, que siempre tenía que estar ahí presente, que, o sea, pasaran lo que pasaran, sucediera lo que sucediera, que los atacaran un montón de zombies, otras personas, o sea, no importaba qué pasaba, el gato siempre salía ileso, el gato siempre salía y estaba presente, incluso parecía que tenía conciencia de las cosas que estaba pasando y sucediendo, como si entendiera que el mundo había cambiado, como si entendiera que las cosas ya no eran igual y como si entendiera que no podía alejarse de su dueño porque si no, pues iba a morir. Eso me pareció un poquito pues más fantasioso, porque digo, esto no pasa con un animal, ¿no? Y eso fue lo que a mí no me gustó. Y por último también algo que me llegó a molestar un poquito fue el uso excesivo de algunas muletillas que el autor utilizó en su personaje, porque parecía que la palabra o las palabras favoritas de este protagonista eran o gilipollas o este tipo de cosas, que las usaba en exceso, o sea, para todo las usaba, y eso fue algo que realmente pues, me cansó en algún momento, porque yo digo, o sea, para todo tienes que decir joder, para todo te tiene que molestar, o sea, bájale tantito, ¿no? Bájale tantito. Pero fuera de estas situaciones, el libro me parece maravilloso, me parece una muy buena opción si es que tú estás buscando también alguna lectura diferente a lo que estás acostumbrado, si quieres pasar un buen rato, este libro es perfecto para eso, lo vas a disfrutar, te va a gustar, yo lo recomiendo, bueno, a mí me gustó muchísimo, simplemente porque no esperaba mucho de él, pero me fascinó, me encantó. También me gustaría que si tú conoces algún libro del género que puedas recomendarme, me lo dejes en los comentarios, porque me encantaría seguir leyendo libros sobre zombies, sobre esta temática, así que estaré muy agradecido si es que tú me recomiendas algún otro título que yo pueda leer. Hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. De verdad, si te gustó, me ayudarías muchísimo dejándome tu like, algún comentario, suscribiéndote al canal, porque te digo, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. De verdad, muchas gracias a todas las personas que se están tomando el tiempo de ver este video, no saben cómo se los agradezco, y nos vamos a estar viendo más constantemente, yo se los aseguro, se los prometo, se los garantizo, aquí nos vamos a estar viendo. No se olviden, yo soy Amdi y les deseo días, tardes o noches, porque buenas solo las lecturas de Amdi. Hasta pronto.